¿Cómo están, queridos amigos? En esta oportunidad les hablamos desde el grupo 5 de la Universidad Privada Domingo Savio de la materia Clínica Legal 2, Procedimiento Penal. En este sentido, vamos a iniciar el 1 de octubre con el procedimiento sobre los requerimientos conclusivos. En ese sentido, voy a cederle la palabra a Selma Roca Ugarte para que pueda iniciar conversándoles un poco acerca de cómo se inicia este proceso y qué es. Muchas gracias, María René. Buenas noches a todos. Bueno, vamos a empezar señalando que las salidas alternativas al proceso penal son instituciones jurídicas que permiten flexibilizar, economizar y descongestionar al sistema administrativo de justicia penal para evitar el juicio oral. Bueno, son opciones que tienen los órganos de persecución penal para prescindir del juicio oral ordinario por motivos de utilidad social o por razones político-criminales. Entre las clases de salidas alternativas tenemos dentro la legislación boliviana contenida en el Código de Procedimiento Penal, se tiene 4 clases de salidas alternativas. 1, los criterios de oportunidad reglada. 2, la suspensión condicional del proceso. 3, el procedimiento abreviado. Y por último, la conciliación. Estas salidas alternativas pretenden ayudar al Estado a descongestionar el sistema penal, como también a beneficiar a las partes, a la víctima o querellante, haciendo que ésta pueda participar efectivamente en todo el trámite, donde podrá hacer seguimiento todo el tiempo y se le podrá reparar el daño ocasionado de manera oportuna. Y en cuanto al imputado, si bien este va a tener una sentencia de acuerdo a la resolución, en su caso, la salida alternativa le va a beneficiar porque esta no se va a someter a un juicio oral y público y contradictorio y podrá minimizar el daño tanto ocasionado como a él y a su familia. También, de este modo, el fiscal va a presentar, ¿no?, el requerimiento conclusivo a las salidas alternativas y para mayor detalle vamos a dar lectura, por favor, al artículo 325 del Código de Procedimiento Penal, parágrafo 2. En caso de presentarse el requerimiento conclusivo para la aplicación de salidas alternativas, la o el juez deberá resolver de manera escrita y sin necesidad de audiencia los criterios de oportunidad, siempre que se hubieran presentado los documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos legales correspondientes dentro del plazo de 5 días siguientes, cuando se hubiera requerido la aplicación de la suspensión condicional del proceso, el procedimiento abreviado o que se promueva la conciliación deberá resolverse en audiencia a llevarse a cabo dentro de los 10 días siguientes. Muchas gracias. Por favor, le cedo la palabra a mi compañero. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Voy a comenzar explicándoles sobre la aplicación de criterios de oportunidad reglada. Primero, el criterio de oportunidad reglada como se considera una salida alternativa que permita al fiscal prescindir del ejercicio de la acción penal en determinados supuestos. Estos supuestos tienen que estar referidos en el Código de Procedimiento Penal. Este mismo nos refiere que el juez resuelve de manera escrita, sin necesidad de una audiencia, los criterios de oportunidad reglada, siempre que hubieran presentado los documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos legales en el plazo de 5 días. Bien, bajo esta alternativa, pues, el criterio de la oportunidad reglada se constituye como una potestad que otorga al Ministerio Público para que prescinda el ejercicio de sus funciones de promoción de la acción penal pública, el cual, a su vez, no significa que el Ministerio Público sea libre de decidir, sino ejercita o no la acción penal. A eso es lo que se refiere con el criterio de oportunidad reglada. También hace referencia a la decisión, que la decisión va a ser en consecuencia directa a la aplicación de los parámetros establecidos en la ley, cuyos supuestos concretos es recogido por el artículo 21 del Código de Procedimiento Penal. También esto nos menciona los siguientes parámetros legales.
Como primer punto tenemos la escasa relevancia social por la afectación mínima del bien jurídico protegido. Este inciso recoge los casos denominados delitos de bagatela, o también conocidos como los delitos de menor cuantía o de gravedad de acuerdo al bien jurídico precautelado. Como ejemplo, podemos citar a los delitos de hurto o aquellos delitos que incurran a los derechos de autor. A esos delitos es que se refiere con la escasa relevancia social. Como siguiente punto tenemos cuando el imputado haya sufrido a consecuencia del hecho un daño físico-moral más grave que de la pena que se impone. Lo que se refiere a esto es a la pena natural, siendo el caso que el imputado como consecuencia de su propia acción u omisión se haya causado un daño mayor a lo que se persigue. Como otro punto también se refiere a cuando la pena que se espera por el delito de cuya persecución que se prescinde carece de importancia en consideración a una pena ya impuesta por otro delito, basado en una relación de costos y costas y beneficio. Como otro punto también refiere cuando sea predecible el perdón judicial. El criterio de oportunidad reglada se aplica en estos casos en que se trate en el primer delito a la pena a que se le impone al sujeto. Esta pena no tiene que ser mayor a 2 años y que tenga derecho al perdón judicial, siendo que en este caso se considera lo indicado por el Código de Procedimiento Penal, que establece que el juez o el tribunal concederá el perdón judicial al autor o al partícipe que haya sido su primer delito y haya sido condenado a una pena privativa de libertad no mayor a 2 años. Entre estos delitos podemos citar como ejemplos aquellos delitos culposos, aquellos delitos como por ejemplo el sabotaje. Bien, como otro inciso tenemos cuando la pena a imponerse carezca de importancia en consideración a los otros delitos o a la que se impondría en un proceso tramitado en el extranjero. Esto ya sea procedente a la extradición solicitada. El precepto establece que la posibilidad de que el imputado hubiera sido sancionado con anterioridad por otros delitos o que también exista una extradición donde el imputado termina siendo igualmente sancionado. Bien, en estos puntos es donde se va a aplicar lo que se denomina como los criterios de oportunidad. Y el juez va a emitir una resolución donde va a hacer conocer la extinción de la acción, así lo establece el artículo 334 del Código de Procedimiento Penal. Tras esta resolución, existe también otro artículo que va a referir a las apelaciones, es decir, a aquellas resoluciones que se puedan apelar. Esta se encuentra en el artículo 403 del Código de Procedimiento Penal, específicamente en su numeral 6, que refiere que se puede apelar a la resolución de extinción penal. Y con esto se va a poner fin a los criterios de oportunidad reglada. Gracias por su atención, es cuanto puedo explicar sobre este punto y voy a ceder la palabra a mi compañero que les va a explicar el siguiente punto. Gracias. Voy a pasar a explicarles lo que es la suspensión condicional del proceso, comenzando con la conceptualización. Concepto de suspensión condicional del proceso. El concepto de la suspensión condicional del proceso, como su nombre indica, es un instituto jurídico procesal que tiene por objeto suspender definitivamente la acción penal pública a favor del imputado, previo cumplimiento de las reglas que se le imponen a la audiencia oral y pública por parte del juez de instrucción. Ese sería un aclarado de un conceptual vago. Yendo a profundidad, no todos los imputados pueden beneficiarse de la suspensión condicional del proceso, ya que se requieren cumplir con determinados requisitos que exista la previsibilidad de la suspensión condicional de la pena. Significa que no ingresará detenido a ningún recinto penitenciario. Sin embargo, también al considerar la previsibilidad, es decir, aunque el delito que se le imputa tenga una pena privativa de libertad que excede los 3 años,
que es el requisito para la suspensión condicional según el artículo 366 del Código de Procedimiento Penal, puede preverse que el juez al momento de dictar sentencia imponga una pena de 3 años o menos. Cabe un requisito que esto no debe ser inferior a 1 año o superior a los 3 años que se le pone. Por las circunstancias en las cuales se produce el delito, por el resarcimiento que ésta se va cumpliendo, generalmente va constando va constando su ejecución en delitos de vía económica o donde se tiene como material el resarcimiento económico. No olvidemos que el juez al dictar sentencia del dicho actuado siempre tendrá a observar los artículos 37 y 38 del Código Penal a efectos de fijar la pena, motivo por el cual, conociendo la personalidad y las circunstancias, pueden ser menores a su máximo y llegar a los 3 años. De otra parte, debemos considerar que este instituto tiene su forma procesal, que consiste en el señalamiento por parte del juez de instrucción en lo penal de condiciones, reglas a cumplir, mismas que no deben ser menores al año, como ya dije. En caso de que el imputado cumpla con todas las reglas, este va a pasar a que el juez dicte un interlocutorio de extinción de la acción penal. En caso de que el imputado haya sido beneficiado con la suspensión condicional del proceso, no haya cumplido o haya transgredido las reglas que se le han impuesto, de las cuales vamos a hablar en un momento, el juez puede revocar el mismo a petición del fiscal o a petición de la víctima. Sin embargo, para revocar es necesario que se efectúe una audiencia, ya que es necesario que el juez interiorice en los motivos por los cuales el imputado dejó de cumplir las reglas que se le habían impuesto. También existe la posibilidad que las mismas puedan ser modificadas a solicitud de las partes. Finalmente, según reza el artículo 23 del nuevo Código de Procedimiento Penal, este instituto puede ser solicitado por el fiscal, como se había dicho, o por el propio imputado. Es decir, el imputado también juega un rol determinante, ya que tendrá la iniciativa de llegar a un acuerdo y como consecuencia pedir la suspensión condicional del proceso. Las reglas de la suspensión condicional del proceso. En las reglas de la suspensión condicional del proceso se pueden etiquetar en 10 o 9. Primero, la prohibición de cambiar el domicilio sin autorización del juez, de no frecuentar determinados lugares o personas, la abstención de consumo de estupefacientes o de bebidas alcohólicas, someterse a la vigilancia que determine el juez, prestar trabajo a favor del Estado, instituciones de asistencia pública fuera de horarios hábiles de trabajo o habituales de trabajo. Permanecer a un trabajo o empleo o adoptar en el plazo en el que el juez determine un oficio, arte, industria o profesión, someterse al tratamiento médico o psicológico, prohibición de tener o portar armas y prohibición de conducir vehículos. En los requisitos de la suspensión condicional del proceso se pueden citar en 4, que son los siguientes. 1, que exista la previsibilidad de que el término del juicio, el juez podrá dictar la suspensión condicional de la pena en la aplicación del artículo 366 del Código Penal. Segundo, que el imputado no haya sido condenado por un delito doloso en los 5 últimos años. 3, que en la audiencia señalada por el juez la evidencia que el imputado ha reparado del daño ocasionado a la víctima o firmado un acuerdo por la víctima o ha financiado suficientemente la reparación. 4, conformidad de la víctima con la reparación, el acuerdo o el afianzamiento. Revocatoria. Al incumplir el imputado con todos los actuados o las reglas que se le han impuesto, el auto interlocutorio de suspensión condicional del proceso puede ser revocado. ¿En qué casos? En los cuales que el imputado no cumple con lo que se había dicho, o sea parte osticible
o injustificada del mismo. Como unas reflexiones sobre la suspensión, se puede dictar que el mismo se establece para crear una celeridad en lo que son los procesos, una eficacia en lo que es una contribución con los derechos humanos y el factor humano que se tiene dentro del proceso del juez con el imputado, y asimismo la versatilidad que tiene el mismo con lo que es la propia distinción del proceso. Se logra descongestionar el sistema penitenciario y por ende las causas de los tribunales de justicia. Paso la palabra a mi compañero. Gracias, buenas noches. Mi nombre es Limber Flores Vargas. Vamos, Limber. ¿Qué pasó? Sí, bueno. Con mi intervención hablaré acerca de la conciliación como salida alternativa, mencionando que la conciliación es una forma alternativa de justicia en materia penal, donde la víctima y el procesado, ya sea de manera bilateral o con ayuda de algún tercero, que podría ser un abogado, logran un consenso o un acuerdo de voluntades, destacando esto que va a llegar a ser necesaria sin la intervención del juez penal. La conciliación en sí, entonces, como salida alternativa, siempre y cuando se da, cuando ambas partes estén de acuerdo, y caso contrario, si no concilian, el juez de sentencia convocará un juicio y se van a aplicar las reglas que tienen el juicio ordinario. Dentro de lo que es el artículo 27 del Código de Procedimiento Penal, nos habla que la acción penal se extingue en su numeral 7 por conciliación en casos previstos por este código. Como podemos ver, entonces, es un motivo de extinción de la acción penal lo que es la conciliación. ¿Cuándo es posible que las partes puedan conciliar o en qué tipo de delitos pueden conciliar? Las partes pueden conciliar, como menciona el Código de Procedimiento Penal en su artículo 377, en delitos que son de acción penal privada. Es decir, que, por ejemplo, admitido la querella en un delito de admisión privada, se convoca a una audiencia de conciliación dentro de los 10 días siguientes, en que las partes deben conciliar, y una vez conciliada se declara extinta la acción. Y demás las costas que se interpondrán, salvo de acuerdo a las partes, ¿no? ¿En qué otra posibilidad se da la conciliación? También en delitos que son de contenido patrimonial. Por ejemplo, tenemos el delito del hurto, cuando una persona se apropia de la propiedad de otra persona, entonces puede haber una reparación de daños y puede ser un motivo de conciliación. Otro motivo puede ser en delitos culposos que no tengan por resultado la muerte. Esto hasta antes de la audiencia conclusiva. Esto nos menciona el artículo 27 en su numeral 6 del Código Procesal Penal, que cuando existe por una reparación integral de daño particular o social causado, se realiza la audiencia conclusiva en los delitos de contenido patrimonial o en delitos culposos que no tengan por resultado la muerte. Esto hasta antes de la audiencia conclusiva. Otra manera de que se pueda dar la conciliación es en delitos de acción pública, siempre y cuando estos sean convertidos en delitos de acción privada. Dentro del artículo 26 de nuestro Código Procesal Penal nos habla de la conversión de acciones. Es decir, que solamente a pedido de la víctima se puede dar una conversión de acción de una acción pública a un delito de acción privada. Y esto solamente, salvo el fiscal así lo admita, o tiene que estar autorizado por el fiscal o por quien esté delegado a la causa. ¿Hasta qué momento las partes podrían conciliar? Las partes pueden conciliar en los delitos de acción penal privada. Las partes pueden conciliar en cualquier estado del proceso, ya sea desde el inicio o hasta el final. Incluso ya una vez dadas la sentencia, pueden todavía conciliar, y por ende el juez tendría que declarar extinta la acción penal. Esto mencionado en el artículo 27, numeral 7 y 377 del Código Procesal Penal.
También se puede dar la conciliación en casos de delito de acción penal pública. Se puede promover antes de la audiencia conclusiva, siempre y cuando exista una reparación integral del daño. Esto mencionado en el artículo 326, numeral 8 del Código Procesal Penal. Y como mencionábamos antes, también en delitos de contenido patrimonial o en delitos culposos que no tengan resultado hasta antes de la audiencia conclusiva, la muerte. Bien, la audiencia en sí, la conciliación se tiene que dar en la etapa preparatoria, que es un resultado de lo que sería una resolución conclusiva en la etapa preparatoria, pero ya mencionado en los casos anteriores pueden existir excepciones. Y esto se convoca a la audiencia de conciliación 10 días una vez admitida la querella. Si el querellado no comparece, el procedimiento debe seguir su curso. Bien, esto en cuanto puedo mencionar acerca de la conciliación. Continúa mi compañera. Gracias. También uno de los métodos conclusivos puede ser el procedimiento abreviado. En este sentido, la procedencia del procedimiento abreviado, esta se aplica cuando concluida la investigación, el fiscal encargado podrá solicitar al juez de la instrucción en su requerimiento conclusivo que se aplique el procedimiento abreviado. Para que este mismo sea procedente, deberá contar con el acuerdo del imputado y su defensor, el que deberá estar fundando en la admisión del hecho y su participación en él. En caso de la oposición fundada de la víctima o que el procedimiento común permita un mejor conocimiento de los hechos, el juez podrá negar la aplicación del procedimiento abreviado. La existencia de varios imputados en un mismo procedimiento no va a impedir la aplicación de estas reglas a alguno de ellos. Y precisamente esto también está planteado en el artículo 273. En el artículo 274 o 374 también podemos ver el trámite y la resolución. Este procede de la siguiente forma. En la audiencia oral, el juez escuchará al fiscal, al imputado, a la víctima o al querellante, previa aprobación de los requisitos, los siguientes requisitos, que son 3. El primero es la existencia del hecho y la participación del imputado. La segunda es que el imputado voluntariamente renuncia al juicio oral ordinario. Y que, por supuesto, el tercer requisito es el reconocimiento de la culpabilidad que fue libre y voluntario, que existió dolo. Aceptando todo este procedimiento, la sentencia se fundará en el hecho admitido por el imputado, pero la condena no podrá superar la pena requerida por el fiscal. En caso de improcedencia, el requerimiento sobre la pena no va a vincular al fiscal durante el debate. El juez o el tribunal no podrá fundar la condena en la admisión de los hechos por parte del imputado, que por supuesto vamos a observar un caso como este. Señor juez, admito que el 15 de septiembre me encontraba en la calle Quijarro a la 1 de la mañana y encontré a la señorita María Elena Yanque, la cual se alejó de mí, pero pese a eso yo estaba en estado de ebriedad y me acerqué, la violé en la calle y le amenacé de que no dijera nada. Asumo todas las consecuencias de mis actos. Y este sería un ejemplo en el que precisamente el juez podría admitir que precisamente se hayan cumplido estos 3 requisitos anteriormente mencionados en el artículo 374. Y con esto concluyo nuestra exposición. Espero que les haya gustado y que también haya sido una forma súper breve e interactiva de que podamos entender todos estos procesos alternativos de culminación del proceso. En ese sentido, también voy a dejar que mis compañeros puedan despedirse a su estilo y a su forma. Muchas gracias, nos vemos. Gracias.
Gracias. Hasta luego. Muchas gracias a todos y esperamos que haya sido de su entero agrado. Hasta luego y hasta otra oportunidad. Muchas gracias, hasta luego.